Buenos días, mi nombre es José Montes de Oca y en este bloque les daremos una explicación referente a lo que son los amplificadores operacionales. Les explicaremos el amplificador inversor, no inversor, sumador y restador. Buenos días, mi nombre es Neveri Márquez, estudiante de la materia Electrónica 2, Saya B de Intensivo. Hoy les voy a hablar sobre amplificador operacional en modo sumador y en modo restador. Antes de comenzar con el análisis de los amplificadores operacionales, debemos saber una característica que tienen ellos. Una de ellas es que la entrada de corriente, de tanto la entrada inversora como la inversora, tienden a cero. ¿Por qué es esto? Porque todo amplificador tiene una alta impedancia, y eso es que cuando de corriente, bien sea por la inversora o la inversora, cuando choque con la impedancia, se tienden a cero porque es muy alta. De manera de que I sub I, que es la entrada denominándola de la inversora, y sub 2 de la no inversora, tienden a cero. Teniendo ya esta fórmula, procedemos ahora a calcular la caída de tensión del amplificador, que no es más que la diferencial que existe de las dos entradas con respecto al valor de la impedancia. Eso por ley de Ohm sabemos que P sub I menos B sub N, que es igual a la corriente que entra cuando choca con la impedancia. Sabemos que la I sub I tiende a cero, por lo que ya les expliqué anteriormente, de manera de que nos queda que B sub I, que es la entrada por la inversora, y B sub N por la no inversora, tienden a cero. Si despejamos B sub N, sabemos que B sub I es igual a B sub N. Ya teniendo estos dos formularios de la corriente que tiende a cero y B sub I que es igual a B sub N, comenzamos con el análisis de los amplificadores. El primer análisis que vamos a hacer es del amplificador inversor. Acá sabemos que, primeramente debemos saber que esta es la estructura del amplificador inversor. Ya sabiendo la estructura, comenzaremos con el análisis. Si vamos al primer nodo, al nodo de la entrada no inversora, que lo llamé B sub N, vemos que tiende hacia cero, de manera que ya tenemos el primer valor, B sub N igual a cero. Ahora nos mudamos hacia el nodo de la entrada de la inversora, que lo denominé B sub I. Ahí hacemos el análisis y vemos que B sub I menos B sub I, perdón, que es el voltaje de entrada, entre RI, que es la resistencia de entrada, todo eso más B sub I menos el voltaje B sub 0, que es el voltaje de salida, entre RF, que es una resistencia de referencia, más I sub 1, que es la corriente que entra por la entrada inversora. Ya teniendo este formulario, este tipo de fórmula, que es del primer análisis, nos damos cuenta de que B sub I, si recuerdan de lo que les expliqué anteriormente, tiende a cero. Teniendo de esta manera la fórmula, el valor de RF que tengo acá, entre B sub 0, lo paso hacia el otro lado de la igualdad multiplicando. Nos queda de esta manera. Esta fórmula que está acá es para calcular el voltaje de salida, que no es más que la voltaje de entrada que multiplica a la resistencia de referencia entre la resistencia de entrada. Viendo de otro punto de vista, si despejamos a B sub in, que es el voltaje de entrada, tenemos que B sub 0, que es el voltaje de salida, referente al voltaje de entrada, no es más que la ganancia, que va a depender de la resistencia de referencia y la resistencia de entrada. Ya teniendo estos dos formularios, vamos a proceder a dar un ejemplo del amplificador inversor. Nuestra fórmula, que es B sub 0, voltaje de salida, que es igual a B sub voltaje de entrada, que multiplica a la resistencia de referencia y la resistencia de entrada, le colocamos valores referentes al valor de referencia. Le coloqué 2 voltios al voltaje de entrada, le coloqué 1 kilo ohmio a la resistencia de entrada y 2 kilo ohmio a la resistencia de referencia. Acá nos damos cuenta que el voltaje de entrada de 2 voltios tiene una señal acá en la gráfica. Una vez calculada el voltaje de salida, vemos que nos arroja
menos 4, que es nuestra voltaje de salida. Pero una de las características que tiene el amplificador inversor es que la entrada el valor de voltaje de entrada lo invierte. Acá lo reflejamos en la gráfica que tenemos acá. Esa es una de las características que tiene el amplificador inversor. Ahora comenzaremos con el análisis del amplificador no inversor. El no inversor es muy parecido. La única diferencia que tiene es que la voltaje de entrada lo tiene en la entrada no inversora. Comencemos con el análisis. El primer análisis lo haremos acá en la entrada no inversora. Si vemos acá, para calcular el voltaje V sub n, tenemos que V sub n, perdón, menos V sub in, que es el voltaje de entrada, entre Rn, más I sub 2, que es la corriente que entra a la entrada aquí no inversora. Eso es todo igual a 0. Pero como sabemos, con lo que le expliqué anteriormente, que I sub 2 tiende a 0, nos queda de esta manera. Teniendo la fórmula de esta manera, Rn lo pasamos para multiplicar, si multiplica entrada entre Rn más I sub 2, que es la corriente que entra a la entrada aquí no inversora. Eso es todo igual a 0. Pero como sabemos, con lo que le expliqué anteriormente, que I sub 2 tiende a 0, nos queda de esta manera. Teniendo la fórmula de esta manera, Rn lo pasamos para multiplicar. Si multiplicamos Rn por las dos V sub n, es como si lo elimináramos. De manera de que nos queda que V sub n menos el voltaje de entrada igual a 0. Si despejamos V sub in, que es el voltaje de entrada, nos queda que V sub n no es más que V sub in. Teniendo esta referencia acá, que nos va a servir para el análisis de V sub in. Ahora comenzamos con el nodo aquí de V sub in. Tenemos que V sub i entre el valor de resistencia, porque ya tiende ya hacia tierra, más V sub i menos V sub 0 entre Rf, más I sub 1, que es la corriente que entra en la entrada inversora. Sabemos que también por ley I sub i tiende a 0, de manera de que nos queda así, de esta forma. Teniendo la fórmula de esta forma, acá V sub i menos V sub 0 entre Rf lo separamos, porque tenemos una división de dos diferentes denominador entre un denominador. Acá lo separamos, nos queda de esta manera. Teniendo la fórmula de esta manera, despejamos V sub 0 hacia el otro lado de la igualdad y nos queda de esta forma. Obviamente está negativo, pasa positivo. Esta Rf que está acá, la pasamos hacia este lado de la igualdad y nos va a multiplicar toda esta expresión que tenemos acá. Acá nos damos cuenta que podemos aplicar factorización y nos queda de esta manera. Teniendo la fórmula de esta manera, acá les voy a hacer una acotación. ¿Por qué? Porque mira, acá tenemos V sub i, que V sub i no es más que, según la fórmula que les expliqué anteriormente, V sub i es igual a V sub n. Pero acá en el análisis del V sub n, vemos que V sub n es igual a V sub in. De manera de que V sub in lo vamos a cambiar por V sub in, que es el valor de entrada, el voltaje de entrada. Ya teniendo este valor de entrada, esta fórmula final, perdón, que es la de V sub 0, procedemos al cálculo con un ejemplo. Acá tenemos la fórmula V sub 0, que es igual al voltaje de entrada, que multiplica a 1 más Rf entre Ri, que es la resistencia de entrada. Le colocamos valores a nuestras resistencias y a nuestras fuentes de alimentación. Le coloqué 2 voltios a la fuente, le coloqué 1 kilo a Ri, 1 kilo a Rf. Según el cálculo que realizamos, nos genera 4 voltios. Ahora, analizando la gráfica, acá tenemos que V sub in, que es la entrada, tenemos 2 voltios
Acá tenemos la gráfica. Al calcular la voltaje de salida, es como que si nos duplicara el voltaje de entrada, pero acá nos damos cuenta de que este amplificador no inversor no es como el inversor que nos invierte la señal. Acá no la mantiene igual, simplemente se ve un poco más elevada por el valor generado. Entonces, tenemos 2 voltios y el voltaje de salida es 4 voltios. Ahora mi compañera les va a explicar referente a los amplificadores sumadores y restadores. Gracias. Ahora a continuación procedo a explicar el amplificador operacional como restador. Esto lo voy a explicar con dos variables. Ok, se necesitan n señales de entrada. Este se aplica ley de Ohm y ley de Kirchhoff como el circuito anterior. Este tiene resistencias de entradas infinitas, por lo tanto que las corrientes que entran y salen del amplificador operacional son iguales a cero. ¿Cómo quedaría esto? Las corrientes serían igual a cero. Por lo tanto, la tensión que se produce es igual a la tensión que se produce porque su resistencia de entrada es infinita y su corriente es cero. Entonces, por tensión sabemos que, como lo habíamos mencionado antes, el voltaje en la parte no inversora es igual al voltaje en la parte inversora. Aquí tenemos nuestra ecuación. Y la salida como diferenciador. ¿Cuál sería mi salida? V sub 0. Ajá. El voltaje que se produce en este nodo, que sería este nodo que está acá, se llama P+, vamos a llamarlo P+. ¿Cierto? Entonces hacemos un lazo en las dos señales de entrada que circula una corriente y por ley de Kirchhoff, como lo había mencionado anteriormente, la sumatoria de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a las que salen. Entonces mi I2 va a ser igual a mi IF. Mi I2, y pasa una corriente I2, aquí una I1. Esta mi I2 va a ser igual a mi IF, que por aquí circula una corriente IF. Entonces, ¿cómo me quedaría? Mi I2 sería igual a mi IF. Que mi I2 es la caída de tensión que se produce en la R2, la cual sería V2 menos el voltaje en la parte inversora sobre R2 va a ser igual a V menos V sub 0, que es el voltaje de salida, sobre RF. Entonces, por despeje, decimos que el voltaje en la parte inversora sobre RF más el voltaje en la parte inversora sobre R2 va a ser igual a V2 sobre R2 más V sub 0 entre RF. Y decimos que V sub 0, que es el voltaje de salida. Ok, comenzamos con la explicación del amplificador operacional en modo sumador. Partimos de tal amplificador que tiene sus entradas inversoras, como observamos aquí, a la parte inversora. Este amplificador operacional nos permite sumar más de una variable o señales de entrada. Esta configuración parte de dicha configuración inicial, que es la de modo inversor, que es como vemos acá. Quiere decir que todas las entradas, que en este caso serán 3 entradas o 3 señales de entrada, que son B1, B2 y B3, con una realimentación RF, que es la que observamos acá, y sus respectivas resistencias R1, R2 y R3. En las señales de entrada del circuito sumador inversor. ¿Pero por qué se utiliza un amplificador operacional inversor? Se utiliza porque al momento de realizar las ecuaciones resulta mucho más fácil. Luego se procede a calcular las ecuaciones de B1, B2 y B3 y el voltaje de salida, ¿cierto? Decimos que por cada señal de entrada circula una corriente, que es la que observamos aquí, I1, I2, E y 3. Y por la resistencia de retroalimentación también circula una corriente que es IF, que es esta que observamos acá. Sabemos que la entrada inversora y no inversora entran y salen corrientes.
pero se sabe que el amplificador operacional tiene una ganancia de entrada o una resistencia infinita. Esto quiere decir que tenemos una ganancia infinita y una resistencia no inversora que es igual a 0 y una resistencia inversora que también es igual a 0. Por tensión sabemos que el voltaje diferencial entre los dos terminales es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro voltaje diferencial entre nuestros dos terminales es igual a 0. ¿Cuál es este terminal? El terminal no inversor y el terminal inversor. Esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión que se produce en el terminal inversor y no inversor son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi terminal no inversor y inversor son iguales. Y acá tenemos nuestra primera ecuación. Por corriente se dice que por ley de Kirchhoff, las sumatorias de corrientes que entran y salen de un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de dicho nodo. ¿Cuál es nuestro nodo? Este que observamos acá. Entonces, a este nodo, ¿cuáles corrientes entran? Nuestra I1, I2 e I3. Y sale nuestra IF, ¿cierto? Pero que se desprecia